Transmitiendo desde la gestora y gestoría con la gestora administrativa señora Mónica Romero Pérez. Hoy 25 del 9 de 2025. Ante todo, que paséis un feliz jueves y una feliz semana. Vamos con el IBEX 35, 0,07% negativo, SP500 0,28% negativo, petróleo Brent 0,79% negativo, el Stoxx 50 0,31% en negativo y valor del dólar en euros 0,01% en positivo. Las bolsas caen por la incertidumbre sobre los próximos movimientos de la FED. Las bolsas caen por la incertidumbre sobre los próximos movimientos de la FED. El IBEX baja y se aleja de los 15.200 puntos con los inversores atentos a los datos macroeconómicos de Estados Unidos. Actualizado el 25 de septiembre a las 9:15 de la mañana. Las bolsas europeas cotizan en rojo con los inversores atentos a los datos macroeconómicos de Estados Unidos que podrían dar forma a las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal en España. La CNMV ha autorizado la modificación de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. ¿Qué hace el IBEX 35? El IBEX 35 recorta alrededor del 0,2% y se sitúa en los 15.180 puntos tras cerrar ayer a las puertas de los 15.200 puntos. ¿Cuáles son los valores que más suben y los que más bajan? Los valores que más suben son Inditex con un 0,5%, AENA con un 0,2%, Indra con un 0,2% y los que más caen, Unicaja con un menos 2,2%, ACS con un menos 2,1% y SACIR con un menos 1,5%, que hacen el resto de las bolsas. En el viejo continente los índices registran descensos moderados, el DAX alemán y el CAC de París caen un 0,45%, el MIB italiano cede un 0,17%, el FTSE 100 de Londres resta un 0,11%. En Asia las bolsas se toman un respiro tras un mes de notables subidas. El Nikkei de Japón avanza un 0,28% tras subir un 7% en el mes y un 13% en el trimestre. Los valores de primera línea chinos se mantuvieron estables, mientras que el Hansen de Hong Kong cae un 0,13%. Anoche Wall Street cerró la baja por segunda sesión consecutiva, afectado por los valores tecnológicos entre temores a lo que algunos ya vaticinan como una burbuja en el sector. El Dow Jones bajó un 0,37%, el selectivo SP500 cedió un 0,28% y el índice Nasdaq perdió un 0,34%. En las claves de la jornada, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, ha autorizado la nueva oferta del BBVA a los accionistas del Banco Sabadell con una subida del 10% y una mejora de la fiscalidad. Hoy, 25 de septiembre, se reinicia el periodo de aceptación. Los accionistas del Banco Sabadell pueden canjear ya sus acciones y sumarse al proyecto de unión con BBVA. Tienen hasta el 10 de octubre incluido para hacerlo. En el mercado se expande la impresión de que el sector tecnológico se encamina a una espiral circular debido a la pugna por la inteligencia artificial que está propiciando lo que algunos han llamado incestuosas relaciones entre las grandes empresas del sector. Iberdrola anunció ayer unas inversiones de 58.000 millones de euros durante el periodo 2025-2028 para impulsar la electrificación de la economía y las nuevas necesidades de las redes eléctricas. Los valores de defensa, entre ellos Indra, se han beneficiado de viraje hacia Ucrania que ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reduciendo su apoyo a Rusia. Se espera una serie de declaraciones de los miembros de la Reserva Federal que serán seguidas de cerca por el mercado por sus opiniones sobre los tipos de interés. La presidenta de la FED de San Francisco, Mary Daly, dijo que probablemente se necesitarán más recortes de tasas, pero el momento aún no está claro. El presidente de la FED, Jerome Powell, había adoptado un tono cauteloso sobre nuevos recortes de tasas después de que el Banco Central implementara la primera flexibilización este año, la semana pasada. Los futuros aún otorgan una probabilidad del 92% de un recorte de tipos por parte de la FED en octubre, pero la flexibilización total prevista se ha reducido a 100 puntos básicos desde los 125 puntos básicos de unas semanas. El secretario de Tesoro, Scott Bessent, comenzará a entrevistar a candidatos la próxima semana para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la FED. Como era de esperar, la FED efectuó un recorte de tipo la semana pasada, pero hay algunos aspectos positivos que destacar de la reunión del FOMC. Para empezar, fue interesante ver que Christopher Walle y Michelle Bowman ya no mostraron su desacuerdo, lo que indica una mayor unidad dentro de la FED. La otra conclusión positiva fue que la FED presentó la bajada de tipos como una medida de gestión del riesgo. En otras palabras, la FED pretendía actuar de forma preventiva. Creemos que esta es una señal mucho mejor que una FED presa de pánico porque se da cuenta de que va por detrás de la curva. Las bajadas agresivas, hawking, suelen ser las que más favorecen el apetito por el riesgo, ya que tienden a indicar una política proactiva sin sugerir que la economía esté en problemas. El pronunciamiento de las curvas de tipos de la deuda pública indica que la prima por plazo está aumentando, ya que los inversores exigen compensación por la incertidumbre en torno a la inflación y a la política monetaria. Creemos que los aranceles, la reducción de la inmigración y la cada vez mayor tensión entre los dos objetivos de política de la FED son los principales factores que están impulsando al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, del extremo largo de la curva. Los rendimientos de la deuda con vencimientos más largos están lejos de ser un riesgo trivial para la perspectiva de crecimiento. Además,
Dado que los diferenciales están muy por debajo de las medias a largo plazo, seguimos prefiriendo el crédito a más corto plazo y de mayor calidad. ¿Cuál es la evolución de la deuda, las divisas y las materias primas? El euro se aprecia con moderación hasta los 1,1751 dólares. Los precios del petróleo caen tras subir más de un 2% durante la noche hasta alcanzar máximos de 7 semanas, ya que una caída sorpresiva en los inventarios de crudo estadounidense aumentó las preocupaciones sobre el suministro en medio de problemas de exportación en Irak, Venezuela y Rusia. El Brent de referencia en Europa baja un 0,4% hasta los 69,05 dólares el barril. Los futuros del petróleo Brent han seguido encontrando soporte en el rango de 65-70 dólares por barril, a pesar de las previsiones del mercado de un fuerte exceso de oferta en el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026. Con esto dejamos ya aclarado el tema de la bolsa y vamos a pasar a otro tema que nos interese también para asesoraros a todos mis seguidores, suscriptores y clientes. Como siempre, felicitaros en el día de vuestro santo y el día de vuestro cumpleaños a todos mis seguidores, suscriptores y clientes en el día de su cumpleaños y el día de su santo, hoy 25 del 9 de 2025. Muchas felicidades a todos. Ahora vamos con el tema del inserso. Es oficial que el inserso reconoce una pensión no contributiva a las amas de casa y a cuidadores sin cotizar bajo. Es oficial, el inserso reconoce una pensión no contributiva a las amas de casa y cuidadores sin cotizar bajo estos requisitos que os voy a indicar ahora. Estar al cuidado del hogar y además de la familia no generó derechos laborales durante décadas a quienes se dedicaban a ello. Con el objetivo de reparar esa desprotección, el sistema contempla la pensión no contributiva de jubilación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la Inserso, que en este 2025 asciende a los 564,70 euros mensuales en 14 pagas. No se trata de una cantidad elevada, pero es un ingreso estable y un reconocimiento institucional. Esta ayuda va destinada a aquellas personas que no han cotizado lo suficiente y cumplen una serie de condiciones, más de 65 años en el momento de la solicitud, residencia en España al menos durante 10 años y 2 de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud y con unos ingresos que no superen los 7.905,80 euros si se vive solo. Límites de ingresos y umbrales según convivientes en el hogar. Al convivir con familiares, los umbrales que se exigen aumentan. Por este motivo, es clave el número de convivientes en el momento de presentar la solicitud ante el organismo correspondiente. Los topes varían en función del tamaño del hogar y este es un resumen orientativo que os voy a dar. Una persona que vive sola tiene un límite anual de 7.905,80 euros. 2 personas que conviven en el hogar, el límite asciende a los 12.326,02 euros. Son 3 las personas que viven en el hogar, pues el límite anual se sitúa en los 17.401,44 euros. 4 personas las que conviven, la cantidad límite es de 22.476,86 euros. Por cada persona conviviente que se añada se suma una cantidad de 5.075,42 euros. Es importante saber que si entre los convivientes hay ascendientes o descendientes de primer grado, los límites establecidos pueden elevarse y llegar a alcanzar hasta los 56.192,15 euros al año en horas en los que conviven 4 personas. Por tanto, el contexto familiar es uno de los puntos que puede marcar la diferencia en cuanto a la cantidad a percibir. ¿Cómo y dónde se tiene que solicitar la ayuda del inserso? La tramitación de esta ayuda se realiza a través de un formulario oficial del inserso. En el mismo se tiene que aportar el DNI, el certificado de empadronamiento y los justificantes de ingresos. La gestión se efectúa en los servicios sociales de cada comunidad autónoma y en algunos casos también se pueden tramitar de forma telemática. El tiempo que se tarda en resolver la solicitud puede demorarse varios meses, pero el pago es retroactivo desde el mes siguiente a la presentación de la misma. En la práctica, si se pide en julio y se aprueba en el mes de noviembre, se abonan también las cantidades correspondientes a los meses intermedios, una ayuda económica que siempre viene bien. Lo extrañan las incompatibilidades, las obligaciones y las consecuencias de no cumplir con los plazos. La pensión no contributiva no es acumulable con otras prestaciones similares, como pueden ser la de invalidez no contributiva o las asistenciales, tampoco con asignaciones familiares por hijo a cargo, que sean mayores de 18 años con discapacidad severa. Cada beneficiario está obligado a presentar una declaración anual de ingresos antes del 31 de marzo. Si se da el caso de que se olvida de hacerlo, el pago puede llegar a suspenderse, aunque existe un plazo de 90 días para regular la situación. Por tanto, cumplir con los plazos evita interrupciones innecesarias. En definitiva, esta prestación supone un importante avance, ya que se reconoce un esfuerzo esencial, pero invisibilizado, y aporta un mínimo de dignidad económica a aquellas personas que dedicaron su vida a los cuidados. Aclarado este tema, pasemos a otro. Confirmado, este error común al recibir una herencia puede costarte miles de euros. Confirmado. Este error puede
Este error común al recibir una herencia puede costarte miles de euros. Recibir una herencia es un momento que mezcla emociones intensas con decisiones legales y financieras de gran peso para las que a veces no estamos preparados, ya sea por el luto o por mero desconocimiento acerca de este tema. Debido a esto, podemos cometer ciertos errores, sobre todo en lo relacionado con los plazos para liquidar impuestos ante Hacienda, algo que puede hacer que se dispare el coste de la herencia y se generen sanciones que ascienden a miles de euros. Según el derecho sucesorio, el fallo más habitual es no tramitar correctamente el impuesto de sucesiones en los tiempos establecidos, un error que puede complicar mucho la gestión de la herencia. Pero es que más allá del impacto económico, no prestar atención a los detalles administrativos puede generar conflictos familiares y problemas legales innecesarios, ya que la herencia no se gestiona sola, implica trámites, plazos y decisiones estratégicas que, de no hacerse correctamente, pueden derivar en situaciones complicadas con Hacienda y otros organismos. Conocer los errores más frecuentes permite anticiparse y proteger tanto el patrimonio heredado como los derechos del beneficiario. Por lo que en este vídeo os vamos a explicar cómo podéis hacer correctamente este proceso y todo lo que necesitáis saber sobre el tema. El error que más puede costarle a recibir una herencia tiene que ver con los plazos de Hacienda. Tal y como ya os hemos adelantado, el error más común a la hora de recibir una herencia es el de retrasar la liquidación del impuesto de sucesiones, algo que también lo corroboran. Debemos tener muy en cuenta que los herederos cuentan en España con 6 meses después del fallecimiento de la persona para declarar una herencia, aunque se puede disponer de 5 meses adicionales en caso de que se haya solicitado una prórroga. Saber esto es muy importante, ya que si nos pasamos de ese plazo, Hacienda puede aplicar una serie de sanciones que lógicamente harán que tengas que pagar más de lo previsto al cobrar una herencia, sobre todo cuando en esta figuran inmuebles, acciones o bienes que tengan un valor elevado. Y aunque en un principio pensemos que es tiempo suficiente y que no nos va a olvidar hacerlo, debemos tener en cuenta que en esos momentos no solo hay sobre nosotros cierta presión administrativa, sino que son momentos muy difíciles y inexdomeciones debido a que estamos pasando el duelo por la muerte de esa persona. En esta situación se pueden generar picos de ansiedad debido a estos factores, lo que puede hacer que nos veamos sobrepasados y por desgracia caemos sobrepasando el plazo dado y debamos enfrentarnos a una sanción administrativa sin que nuestra intención fuera esa, algo que también puede pasar en que nos veamos claras las opciones que tenemos, como por ejemplo la herencia a beneficio de inventario, la cual protege al heredero frente a los posibles deudas que haya y que excedan el valor de los bienes que vayamos a recibir. Que debemos tener en cuenta antes de aceptar una herencia. Un fallo bastante común es el de disponer de los bienes antes de aceptar formalmente una herencia. Hay que pagar las facturas pendientes, cobrar rentas, cubrir los gastos de funeral interpretado legalmente por una aceptación, y recordemos aceptar renunciar a ella. Otro de los aspectos más desconocidos de los seguros de vida, y a veces hay gente que se reclamar